Comienza el juicio contra el único mayor de edad, contra el único adulto acusado de participar en el crimen del joven Mohamed Ali hace ahora 3 años, en junio de 2022. El encargado de dar el veredicto será un jurado popular. La Fiscalía pide 25 años de cárcel por asesinato, la acusación particular 52 por delitos de homicidio calificado como asesinato, detención ilegal, torturas, coacciones, amenazas contra la integridad moral, odio y profanación de cadáveres. Junto al acusado hay 2 menores que ya fueron condenados en junio de 2023. En unos instantes conectaremos con la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta para conocer más detalles sobre el inicio de este juicio. Arrancan las labores de dragado del foso de San Felipe, unos trabajos que mantendrán interrumpida la navegación en ambos sentidos hasta el próximo 14 de abril, fecha en la que se prevé la finalización de los trabajos. Tampoco estará permitido el acceso a parte de la playa del Chorrillo, donde se depositará la arena extraída por la draga. Los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla cumplen 30 años de vida. Concretamente, el viernes 14 de marzo se conmemoraban las 3 décadas desde que se publicaran en el BOE las leyes orgánicas que contienen ambas normas, los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, con los que se contemplaba el mapa del Estado, completaba el mapa del Estado autonómico surgido de la transición. Pasaba de 17 comunidades autónomas a tener 2 ciudades autónomas, aparte de estas 17 comunidades autónomas que ya tenía. Fue el 14 de marzo de 1995 y hoy, 30 años después, hablaremos con el politólogo Adolfo Hernández Lafuente, uno de los redactores del documento considerado el padre del Estatuto de Autonomía de Ceuta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así arrancamos esta conexión de hoy, primera conexión de la semana. Es lunes 17 de marzo y seguimos pendiente de las previsiones meteorológicas. Seguimos con el paraguas a cuestas. Está lloviendo. Agencia Estatal de Meteorología. Y esta es la previsión que tenemos para hoy. Cielo muy nuboso con precipitaciones moderadas. Las temperaturas continúan en torno a los 13 grados de mínima y los 18 de máxima. El viento sopla flojo a moderado de componente sur. 3 minutos pasan de las 10 de la mañana. Una de las noticias de esta semana, uno de los focos informativos de esta semana, pasará por la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, donde hoy arranca el juicio contra el único adulto, contra el único mayor de edad de los 3 acusados por el asesinato del joven Mohamed Ali hace ahora 3 años, en enero de 2022. Los 2 menores ya han sido juzgados en junio de 2023 y hoy arranca el juicio, como decimos, contra el único adulto implicado en este caso. Raúl Llamas, buenos días. Buenos días, Susana. Pues efectivamente a las 10:30 se espera que comience aquí en la Audiencia Provincial ese juicio contra el único mayor de edad implicado en el asesinato en enero de 2022 del joven Mohamed Ali. Hay que decir que va a ser un juicio con jurado popular, hay llamadas 30 personas, se va a hacer un sorteo y van a quedar 11, es decir, 9 titulares y 2 suplentes. Fiscalía y acusación particular piden 25 años de prisión por asesinato con premeditación y alevosía, como bien has dicho. Ya fue en junio de 2023 cuando fueron condenados los 2 menores de edad también acusados de participar en este asesinato. Uno de ellos fue condenado a 8 años de internamiento en régimen cerrado y 5 de libertad vigilada, y la otra menor de edad fue condenada a 6 años también de internamiento en régimen cerrado y a 3 de libertad vigilada. Recordar que fue en enero de 2022 cuando el joven Mohamed Ali fue asesinado con un bate de béisbol, y según las investigaciones policiales, tanto el mayor de edad, que va a ser acusado hoy, que va a ser juzgado hoy, como los 2 menores de edad que ya fueron juzgados, lo arrojaron posteriormente por uno de los barrancos de la zona de García Aldave. La historia tuvo en vilo a Ceuta durante poco más de un año, ya que el asesinato tuvo lugar en enero del 22
y los restos del joven Mohamed Ali aparecieron en febrero del 23 gracias a los trabajos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que, Susana, lo dicho, a las 10:30 está previsto que se inicie el juzgado aquí en la Audiencia Provincial y aquí intentaremos hablar con alguno de los protagonistas. Susana. Muchísimas gracias, Raúl. Vemos detrás al abogado de la acusación particular, Marcos García Montes. Estamos pendientes de que nos pidas paso ante cualquier novedad y también estamos pendientes del inicio de los trabajos de dragado del foso de San Felipe. Ahí en esa zona se encuentra nuestro compañero Rafael Morales. Muy buenos días, Rafa. ¿Han comenzado ya los trabajos? Muy buenos días, Susana. Ahora mismo lo que se está es poniendo a punto la zona de la piscina de succión, precisamente en la playa del Chorrillo. Se está habilitando esta balsa que va a contener lo que es la arena que irá dragando la embarcación. Se están realizando los trabajos previos, tanto en esta piscina de succión como también de la tubería especial que se va a conectar a la draga. Una draga que trabajará previsiblemente, va a ser, según las estimaciones, a partir de este jueves, cuando empiece a trabajar en los 11.000 metros que supone esta superficie del foso de San Felipe, y cuyos trabajos pues no van a repercutir en zonas concretas de esta superficie, de este fondo, mejor dicho, marino del foso de San Felipe. No va a repercutir tampoco en la presencia de lapas, como es la patena ferrugiana, que se va a ver afectada, porque tenemos que recordar que esta draga es de carácter especial. Solo hay dos de esta tipología en España, de la Watermaster, y va a realizar los trabajos sin perjudicar a lo que es el medio ambiente. Un medio ambiente donde ya los primeros análisis de las arenas que se han realizado de este fondo permiten dilucidar que posiblemente, al tener buena calidad, puedan ser empleadas esta arena del fondo de San Felipe en diferentes zonas de Ceuta, en otras playas. Al mismo tiempo, estos trabajos van a permanecer de dragado hasta el 14 de abril. Tenemos que recordar que es una ejecución cuyo coste asciende a 700.000 euros, se encarga Traxa, y por otro lado se va a proceder, además de esta ubicación de la piscina de succión, de la tubería especial, se va a señalizar lo que es el corte al tráfico marítimo por el foso de San Felipe. Solo va a quedar habilitado para salvamento marítimo, para lo que es que pueda circular la Guardia Civil. Y recordamos, a partir del jueves comenzará en sí el drenado del foso de San Felipe. Muchas gracias, Rafa, por esta información. Seguimos con la línea abierta y pendientes de cualquier novedad que haya en ese punto o en otros de la ciudad, a lo largo y ancho de la ciudad. 8 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos a hablar ahora de una asociación civil, del Foro Ceuta Siglo XXI, que va a celebrar una asamblea general el próximo jueves 20 de marzo. Será a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública del Estado. Y para conocer con detalle qué es esta asociación, que es esta iniciativa Foros Ceuta Siglo XXI, cómo surge, cuáles son sus objetivos y cómo se puede participar en ella, estamos con uno de sus asociados fundadores, Jesús Bollí. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por conectar con nosotros, por conectar con la pública para hablar de esa Asamblea General prevista para el jueves 20. Pero antes me gustaría, que a ver si podemos recordar un poco cómo, por qué surge la iniciativa del Foro Ceuta Siglo XXI hace ahora 4 años, en el 2021. En el 2021. Pues mira, fue a raíz posteriormente al asalto de la valla, de aquella locura que vivimos en Ceuta, ¿no? Aquello yo creo que movió la conciencia de muchísima gente, de ver la situación en la que estábamos, lo que nos encontrábamos en un momento determinado, la indefensión que teníamos, la falta de información, la falta de futuro, toda esa inquietud, pues nos movió a unos cuantos. Éramos día 12 los que empezamos a reunirnos, y al final pues dio como fruto el que se constituyese oficialmente la Delegación de Hacienda, una asociación civil que se le puso Foro Ceuta Siglo XXI, porque el foro es un foro de debate y de aportación de ideas. Ceuta, porque lo que queremos es solamente tratar temas de Ceuta, y el siglo XXI porque es el siglo que estamos. Entonces, que es vital para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y bueno, estuvimos haciendo actividades al principio, hasta el año 22-23, más o menos. Sé que vinieron, me acuerdo perfectamente que vino en la primera conferencia, la dio Salvador Miranda, que era un catedrático de la Universidad de Canarias, de Las Palmas.
que fue uno de los responsables del régimen económico fiscal especial de Canarias. Entonces lo trajimos para que viésemos los paralelismos, explicase los paralelismos entre Canarias y Ceuta, que qué podíamos hacer con eso. Posteriormente, al cabo de los meses, de los 2 o 3 meses, también dio una conferencia, una catedrática de la UGR de aquí, de la Universidad de Granada, creo que se llama Mari Carmen, no es que no me acuerdo del apellido ahora mismo, y habló de la reforma fiscal que se podría hacer para, de alguna forma, aclimatarnos a toda la Unión Europea y demás, a la Unión Aduanera. Y la tercera conferencia que dimos fueron dos empresarios, bueno, un empresario y un Enrique Ávila y Antonio Barranco, ¿no?, que expusieron sus ideas del futuro de la ciudad, de cómo estaba, y Antonio Barranco pues del tema empresarial. Después pues, paró la actividad fundamentalmente porque, aunque yo no me gusta personalizar las cosas, que yo tuve un proceso más o menos largo por un problema de salud que tuve, y entonces ahora mismo que estoy ya más o menos bien, porque estoy más o menos bien, y me veo ya otra vez con un poquito más de estar al día, de fuerza y de normal, pues entonces vamos a retomar el tema, la actividad, o bien en un momento determinado, si en esta asamblea lo que vamos a hacer es ver si tenemos futuro o no tenemos futuro. Entonces, lo que vamos a determinar allí es ver si... Disculpa un momento, Jesús, porque creo que tenemos la oportunidad de conectar con el juzgado, con la Audiencia Provincial de Cádiz y Ceuta, donde está hablando la madre del joven asesinado Mohamed Elí y el abogado Marcos García Montes. Pasar con su hija Fara y con la familia 3 duelos, pero como queremos justicia, pase lo que pase, queremos llegar al fondo del asunto. ¿Por qué se ha demorado tanto con respecto al de los 2 menores ya condenados? Pues porque los tribunales del jurado, el juicio es distinto, la tramitación es distinta, se convierte en tribunal del jurado, se formulan primero alegaciones, luego el auto de procedimiento judicial, es decir, que los tiempos son normales hasta ahora. Normales dentro de que la justicia camina lenta, pero la Audiencia Provincial de Ceuta funciona bien. O sea que en principio no es raro lo que ha pasado aquí. ¿Crees que se podrán conseguir los 25 años que pedís para el acusado? Bueno, eso es lo que dice la ley. Entonces el fiscal está con nosotros y yo no voy a pedir más de lo que la ley pida, pero tampoco voy a pedir menos. La justicia es que el que ha cometido un hecho delictivo tan grave como este, porque privar de la vida a una persona es el primer derecho humano, el derecho a la vida. Es salvaje y en la forma en que lo hicieron, torturándole, golpeándole y rematándole en el suelo, haciendo desaparecer el teléfono, etcétera. Eso tienen que pagarlo. Los menores lo van a pagar y evidentemente el mayor de edad pues tendrá que hacerlo. Ya por último, ¿una semana se espera que dure más o menos el juicio? Pues no tenemos calendario. En principio creo que se nos ha informado de forma verbal que va a ser sesiones de mañana y tarde. Yo calculo que esta mañana será selección de jurado, por la tarde declaración del acusado. Mañana declaran Asma y toda la familia y en primer lugar los 2 menores ya condenados provisionalmente, y calculo que el veredicto estará para el viernes más o menos. Pues muchas gracias a los dos, Asma. Desearte sobre todo que se haga justicia por memoria de tu hijo, ¿vale? Muchísimas gracias, gracias de verdad. A ti por atendernos y Marcos García. Pido justicia, que le cae una condena. Justicia para Mohamed Elí. Que así sea. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias, abogado. Gracias. Bueno, pues ahí está, Susana, las declaraciones del abogado de la acusación particular y de Asma, la madre del malogrado Mohamed Elí. Se supone que ahora, como decíamos anteriormente, a las 10:30 va a comenzar la selección del jurado. Recordamos, son 30 personas llamadas a jurado. Quedarán 11, 9 titulares y 2 suplentes. Susana. Pues gracias, Raúl. Seguimos con la línea abierta con la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta para que nos pidas paso ante cualquier novedad en este proceso que previsiblemente arrancará dentro de un cuarto de hora. Discúlpenos, señor Bollit, teníamos esa conexión con la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, donde hoy arranca este juicio, volviendo a la asociación El Foro Ceuta Siglo XXI, que va a retomar su actividad 2 años después aproximadamente, sí, el próximo jueves. Dices, es una asociación civil. ¿Compuesta por quién? ¿Quiénes son sus asociados? ¿Quién puede formar parte? El que quiera. Es decir, nosotros no tenemos ningún que decir. Además viene en los estatutos, ¿no? Además lo hicimos así a conciencia, de que no tuviésemos nada que ver con ningún grupo político, ningún partido político, sino que son personas que estén preocupadas y ocupadas con la vida y el futuro de la ciudad,
y que quieran aportar sus ideas y su trabajo de una forma totalmente altruista en el tema de la asociación. Así que no hay ninguna traba, es decir, es más, hay tan pocas trabas que aunque sea una asamblea general de asociados el jueves, puede ir quien quiera, porque lo que vamos a intentar es de alguna forma visualizarla en las intenciones de la asociación, ¿no? De lo que se pretende con esta asociación. Y lo mejor es que en lugar de ser 35 o 40 que somos, que seamos 500 o 1000. Claro. ¿Y cuál es el perfil del asociado? Bueno, hay varios pintos, ¿eh? Es decir, hay, yo qué sé, pues profesionales independientes, hay asalariados, hay jubilados, hay hay mujeres y hombres, por supuesto, ¿no? Que no, eso no es ninguna historia, sino son varios pintos, ¿no? Hay músicos, hay de todo un poco. Gente que el único punto común que tiene es la preocupación por el futuro de la ciudad, nada más, ¿no? De estas actividades que se llevaron a cabo desde el 21, fecha de la fundación, hasta el 23, fecha en la que se llevó a cabo la última actividad, ¿cuál cree que ha sido lo más importante o qué conclusiones se pueden sacar de esas charlas, de esas reuniones? Conclusiones, mira, conclusiones son dos conclusiones diferentes. Una que es la técnica, en la que las conclusiones de las dos primeras conferencias era posible lo que se está hablando ahora, que zona económica especial o un de régimen especial, que era posible, y era posible, pues bueno, de alguna forma ponerse a trabajar, sentarse y ver los pros y los contras, y que ya los hay, que ya lo han estudiado, porque ya desde el año, si no recuerdo mal, desde el 2008-2009, Juan Aranda, que era un catedrático de la Universidad de Murcia, presentó ventajas e inconvenientes del ingreso en la Unión Aduanera por parte de Ceuta, además que se tomó la decisión de entrar en un principio, que cosa que no se ha hecho después, claro. Y entonces esa es la parte técnica, es decir, ver que las cosas se pueden hacer, pues hay que trabajar y hay que sentarse y dialogar y encontrar la solución. Y después la repercusión social, ¿no? Es decir, que ahí es donde hay que entonar el mea culpa, ¿no? Es decir, que yo creo que no se ha sabido de alguna manera el transmitir a la sociedad de aquí, de la ciudad, de la importancia que tiene la asociación civil en el futuro de la ciudad. Pensamos, y no solamente lo pienso yo, sino y lo piensa la gente de los asociados, sino lo piensa muchísimas personas que están en otros puestos de bastante más responsabilidad, que esto tiene que decir, el futuro de la ciudad pasa porque haya una asociación civil fuerte y que de alguna manera exponga y ponga encima de la mesa ideas y presione, si se puede utilizar el término, pues a las fuerzas políticas para que vayan en un camino determinado. Hasta ahora eso no ha existido, es decir, hemos tenido un multitud de problemas desde el 2021, ahora el 25, todos los temas, no se ha hecho nada de lo que se dijo en un momento determinado, pero yo no he visto a nadie que reclame o que exija información y que esos proyectos pues tengan una continuidad y que tengan una especie de auditoría cada 6-7 meses, a ver cómo van, cómo evolucionan, qué es lo que se ha hecho. Eso nadie lo está reclamando. Entonces, yo creo que una de las misiones que tiene que tener una asociación civil, sea esta o sea otra, que eso yo no lo estoy solamente circunscribiendo a la del foro, sea de alguna forma el pepito grillo de la sociedad, ¿no? Es decir, que vaya de alguna manera anunciando lo que está ocurriendo, porque yo creo que lo que la sociedad de Ceuta tiene que sensibilizarse con la situación actual de la ciudad y el futuro de la ciudad. Hay temas importantísimos que no se hablan, pero no se hablan. ¿Cuáles son los principales o los temas más importantes? Hay muchísimos, de muchas índoles, ¿no? Hay unos que tienen más recorridos que otros, pero yo creo que el fundamental ahora mismo, porque el futuro de la ciudad, el futuro de la ciudad, que sea mejor o peor, va a depender únicamente del tema económico, es que si tenemos el problema que tenemos con la aduana comercial de Marruecos, que va a existir como existe ahora mismo de una forma condicionada, que no da salida absolutamente a nada, es ver la otra pata, que es la Unión Europea, es decir, la Unión Aduanera. Es decir, sé que en Bruselas se presentó, yo creo que fue en el año 22,
por Jordi Cañas, que estuvieron tanto Imbroda como Juan Vivas y demás allí, una especie de presentación de lo que habría que hacer con la ciudad. Sí, los pros y los contras de entrar no en la se ha hecho nada, absolutamente. Eso es más Europa y más España, es un lema, pero que no se hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que poner encima de la mesa y que eso suene todos los días y que eso esté en la boca de todo el mundo, porque el futuro económico de la ciudad va a afectar no solamente al sector privado, es decir, a las empresas que estén aquí trabajando con más o menos éxito y que tengan que llegar a final de mes como se puede, sino van a afectar a los funcionarios, va a afectar a todo el mundo. Yo creo que es un tema que no nos debe preocupar, pero sí ocupar para que de alguna manera pues nos sentamos para hacer partícipe a todo el mundo de que eso es tarea de todo el mundo, no solamente de la delegación del gobierno y del ayuntamiento, sino que eso tiene que ser el pueblo llano, puro y llano, el que de alguna manera pues exprese lo que quiere para la ciudad. Y eso lo decía muy bien Jordi Cañas, el antiguo eurodiputado de Ciudadanos, que decía, es que os tenéis que mover, es que tenéis que pedir, tenéis que ver lo que queréis en el futuro de la ciudad, ¿no? Y claro, y eso tiene que ir a toda la escala social de la ciudad, ¿no? Es decir, y yo creo que es lo que nos tiene que preocupar, porque nos estamos jugando el futuro de la ciudad. El futuro de la ciudad no es el futuro que pueda tener Cuenca, Guadalajara, Albacete o Sevilla, es porque tiene otros problemas, otros condicionantes, y lo que tenemos que hacer es estar pendientes de esas cosas y de alguna forma exigir. Y hay temas de la Unión Aduanera, del tema de la OTAN, de yo qué sé, pues la visita del rey a la ciudad, que nos excluye en un momento determinado, pues yo qué sé, pues es que así a bote pronto hay bastantes de ellos, ¿no? Bastantes de ellos que el tema del trabajo, del empleo, del paro, es que son muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que es preocuparse por un lado y ocuparse por otro, ¿no? Entonces, pues, el sentido que pueda tener esta asociación civil es ese solamente, sensibilizar a la ciudadanía de que tiene que participar en su futuro, que no tiene que dejarlo solamente en manos en este caso del PSOE, del PP o de MDIC o de los grupos políticos, sino que tú estás obligado como ciudadano a hacer algo, es decir, a exigir lo que te tienen que dar, ¿no? Yo creo que es fundamental en eso, ¿no? ¿Y por qué no se encuentra esa implicación ciudadana? Pues yo lo he dicho muchas veces, Estamos en una zona de confort en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces nosotros nos levantamos muros y nos coartamos nosotros mismos para ser un poquito más. A mí me han enseñado siempre de cuando estoy en cualquier tema, ponerme los objetivos lo más altos posible, que son a lo mejor inalcanzables en muchas ocasiones, ¿no? Pero me han dicho personas que siempre que al principio me han estado asesorando y en mi trabajo y en mi historia, que dice, contra más arriba te los pongas, una vez que tú empiezas a caminar para alcanzar los objetivos que te hayas planteado, si te los pones muy arriba, seguramente la vida te lo bajará y los pondrá a un nivel medio, pero si tú te los pones a nivel medio, al final los objetivos no los consigues nunca, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener es la frescura y las ganas de solucionar el problema de la ciudad y no dejarlo en manos de terceros, ¿no? Es decir, que los terceros son los que tienen que decidir, pero claro, si tú tienes un pueblo de que no se mueve, de que está apático, de que le da todo igual, de que nunca reclama sus derechos, pues entonces es mucho más fácil para que la gente que esté decidiendo sobre tu futuro, que nosotros no decidimos, por desgracia, sobre nuestro futuro, pues haga lo que le estime oportuno, ¿no? ¿Qué cambios, si es que ha visto alguno, qué cambios se han producido en Ceuta desde el 2021, cuando se fundó el Foro Ceuta Siglo XXI, hasta ahora 25, cuando se trata de reactivar la actividad? Y no sé si tienen previsto alguna estrategia distinta para llegar a más ciudadanos. Ahora mismo lo que nos vamos a plantear es si seguimos o no seguimos. Sí, eso es el fin de la Asamblea. Ya, imagino que habrá tanteado al resto de asociados. Sí, pero yo no soy de los que... Yo siempre voy con la cara descubierta. Hay un problema, lo tenemos que plantear y entre todos decidimos, oye, seguimos, perfecto. Pues entonces vamos a empezar a movernos.
que vemos que no hay esa respuesta de la gente, pues entonces paramos y nos vamos para casa. Pero los proyectos que yo creo que los proyectos es de alguna forma ahondar en las necesidades de la ciudad, ¿no? Y crear grupos de gente que trabaje y que de alguna manera les sirva, es decir, poner encima de la mesa. Si nosotros no queremos como te diría yo, hacer una alternativa de los políticos. No. Nosotros lo que queremos hacer es poner encima de la mesa temas y soluciones, si se nos ocurren, para que los partidos políticos puedan llevarla a cabo, ¿no? Es decir, que 6 piensan mejor que 2, ¿no? Y 12 piensan mejor que 2. ¿Por qué? Pues porque las ideas y la tormenta de ideas entre mucha gente que sepa, que esté preocupada y que esté preparada, yo creo que enriquecerán el debate sobre el futuro de la ciudad, ¿no? De tanto de esta como de Melilla, ¿no? Que yo creo que, aunque somos ciudades muy diferentes en muchos aspectos, que aunque estemos en el norte de África las dos, yo creo que somos diferentes, que no nos parecemos en casi nada, aunque tenemos muchos temas en común, yo creo que en este tema, para hacer más presión, para hacer más ruido, tendríamos que estar juntos. Por ejemplo, ahora mismo en el tema de la comunidad autónoma. Le iba a preguntar por eso, porque precisamente hoy vamos a abordar con el politólogo Adolfo Hernández Lafuente los 30 años del Estatuto de Autonomía. ¿Qué opina y qué puede aportar el Foro Ceuta Siglo XXI en ese debate sobre la ampliación de competencias de Ceuta y Melilla? Pues mira, lo que puede aportar es lo que se intenta, que al final no se ha conseguido por este parón que ha habido, es de los Observatorios Ceuta y Melilla de ser un colaborador, es decir, y aportar ideas, porque yo creo, porque aquí hay tendencias de todos los gustos. Aquí hay tendencias que tenemos que el Estatuto de Autonomía tiene que ser como somos ahora, ciudad autónoma, o bien convertirnos en comunidad autónoma. Eso ya está más que estudiado, porque hay muchos estudios encargados y hechos. Y yo creo que lo que hay que hacer es ser valiente. Ahí mismo Imbroda va a dar un paso adelante con ese tema, cosa que no se va a dar aquí. Entonces, oye, ¿por qué no se hacen las cosas unificadas? Oye, y es que hay gente que piensa que eso no va a traer nada bueno para Ceuta. Bueno, pero yo creo que es dar un paso adelante, es caminar. Lo que no se puede hacer es que, como te he dicho antes, es decir, mira, eso es imposible ahora mismo porque es verdad que hay que cambiarlo a través del Congreso de los Diputados, hay que cambiar la Constitución, hay que hacer una serie de cosas. Pero si nosotros nos ponemos ahora mismo la pega de que no, eso es imposible de hacer, pues nos quedamos quietos. Entonces, el que se queda quieto nunca hace nada. El que se da contra un muro 500 veces a lo mejor puede tirarlo. Y entonces yo creo que sería bueno para la ciudad en muchos aspectos el que estemos constituidos como comunidad autónoma, creo, estudiando bien el tema, que estemos dentro de la Unión Aduanera, que estemos dentro del paraguas de la OTAN, que estemos como una ciudad más de Europa, que nosotros somos terceros países con respecto a Europa. Es que es una locura. Es decir, que tiene muchas más ventajas fiscales y ventajas comerciales Marruecos con Europa que nosotros con Europa. Es que no es lógico. Es que no es lógico. Entonces, esas cosas son las que de alguna forma hay que luchar y hay que transmitir a la gente para que de una forma pacífica, ordenada e inteligente se intente ir por un camino, pues bueno, un camino que yo creo que según mi punto de vista, claro, a lo mejor estoy equivocado, que tiene que ser el que nos lleve hacia un futuro económico para todo el mundo, de una forma clara y sobre todo que jurídicamente, y yo siempre me he sentido aquí, siempre, desde pequeño me he sentido aquí como si estuviese en una casa de alquiler y que el casero es un casero duro y que en un momento determinado puede decir, mira, tú estás en precario y tú el contrato te lo voy a rescindir y te tiene que ir mañana. Porque lo que hay que preguntarse, lo que hay que hacer es claro y ver cuánta gente termina su trabajo y se va a la península y cuánta gente se jubila y se va por ese temor que hay de que esto no tenga un futuro a corto y a medio plazo. Hay muchísimas opiniones fuera de gente que está enterada de que se está hablando de una fecha determinada y de unas cosas determinadas que hay veces que yo creo que no nos queremos dar cuenta. Y yo creo que esas cosas hay que ponerlas encima de la mesa, sean verdad o no sean tan verdad. Así que yo creo que
enfrentarse directamente hacia la verdad, hacia el futuro que tenemos, ¿no? Es decir, que... En el caso de que bueno, pues los asociados decidan seguir adelante con esta iniciativa, no sé si tiene alguna idea ya para en esa Asamblea General decirle, pues si seguimos adelante, mi idea, mi hoja de ruta es esto, traer a fulanito, menganito o hacer otro tipo de actividades. ¿Cuál es la hoja de ruta que les va a presentar a sus asociados pues eso, el próximo se las jueves? presentaré. Yo no, es decir, yo lo único que haré será poner encima de la mesa los temas que creamos en que los que debemos de participar de alguna manera, ¿no? Y que sean los asociados, todos nosotros los que decidamos, ¿no? Es decir, yo no pretendo ser cabeza de león en ningún aspecto, yo soy uno más de los asociados. Si es verdad que, bueno, que yo soy una persona muy inquieta y que bueno, que el tema de la ciudad me preocupa no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Y bueno, y es una forma de no tener color político ninguno y de preocuparte por tu ciudad. Es decir, que la única preocupación que debe mover a la gente que esté asociada en el foro es el futuro de la ciudad. Independientemente que sea verde, rojo, azul, violeta, amarillo, me da igual, pero que tenga la idea de que está viviendo en una ciudad, que su ciudad le ha dado mucho a la persona y que la persona en un momento determinado tiene que devolverle a la ciudad, a la colectividad, lo que puede, ¿no? En las reuniones anteriores veíamos participar a empresarios de diferentes colectivos, pues había también profesores de universidad, había incluso algún responsable de asociaciones empresariales que hoy en día está forma parte de la Asamblea. No sé si quiere invitar a los ciudadanos a participar el próximo jueves, día 20, en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, de esta Asamblea General con motivo de la vuelta a la actividad de la Asociación Foro Ceuta Siglo XXI. Yo creo que lo que he mandado en el WhatsApp, que he mandado a todos los contactos, pues lo que le he puesto después debajo del cartelito que se ha confeccionado para el tema de la Asamblea, le he puesto, si te interesa el futuro de tu ciudad, acude. Te esperamos. Es una cosa muy concreta. Es decir, es que puede ir quien esté, por curiosidad mismo, para ver qué es lo que vamos a decir allí. Allí se le va a abrir las puertas a todo el mundo. Además que la sala es pequeñita porque es pequeñita la de ellos. Espero que no haya sitio, pero vamos, o no, es que no sé cómo va a correr la gente, ¿no? Pero ahí puede ir quien sea, porque en las convocatorias anteriores se le mandó saludos a todo el mundo, ¿eh? Todos los profesionales de los colegios profesionales, a la Cámara de Comercio, a la Confederación de Empresarios, a empresarios particulares, a algún partido político, a los partidos políticos también se le mandó invitación, a todos. Lo que no queremos es liar los chivos con las cabras, no queremos liar el tema político con el tema de la asociación, porque es apolítica completamente. Eso no tiene nada que ver. ¿Y cómo se financia? Entre los asociados, dando una cuota trimestral. ¿De cuánto? 10 euros. De 10 euros. Al trimestre, no al mes, al trimestre. Entonces, nosotros no queremos subvenciones. Además que lo hemos recogido en los estatutos, no queremos estar vinculados a nadie, porque eso lo que te hace después es crearte cierta dependencia con algo, ¿no? Entonces, oye, mira, nosotros si podemos llegar hasta aquí, ya hasta aquí, y si podemos echar un poquito más, pues un poquito más. Claro, cuantos más seamos, más cosas podremos hacer, ¿no? Sobre todo por el tema de la financiación de los 10 euros esos trimestrales, ¿no? Que es una cuota mínima, ¿no? Pues Jesús Bollit, estaremos pendientes de cómo va esa Asamblea General, de si se decide por parte de los asociados continuar adelante con estas actividades vinculadas para debatir en el entorno social, en la ciudadanía, los problemas o la situación de la ciudad actualmente y lo que consideran los asociados que son los principales problemas y retos a los que se enfrenta ahora mismo la ciudad autónoma de Ceuta. Estaremos pendientes. Muy bien, muchísimas gracias, un placer. A ustedes. 34 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 17 de marzo, día en el que ha cambiado o va a cambiar, está camino de cambiar, está en ruta ahora mismo la vida para Luna. Luna es una tortuga boba que llevaba en el CECAN recuperándose nada más y nada menos que 18 meses. Aquí en las instalaciones del CECAN de Ceuta pues ya no podía avanzar en esa recuperación y tampoco tenía las mejores condiciones de vida. Entonces, para buscarle una vida digna a esta tortuga, ha sido desplazada hoy
hacia Valencia, hacia el oceanógrafo de Valencia, pues trasladada a través de Traxa. Raúl Llamas se encuentra en las instalaciones de CECAM. Muy buenos días, Raúl. Pues buenos días, Susana. A primera hora de la mañana tenía lugar el traslado de la tortuga boba Luna rumbo a Valencia para empezar una nueva vida. Han sido 18 meses de esfuerzo, de perseverancia, para que ella pudiese tener una vida mejor, y para contar su historia estamos con Juan Carlos Rivas, presidente del CECAM. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos la historia de la tortuga boba Luna, que llegó aquí hace 18 meses, la rescataban los GEAS de la Guardia Civil, y ha sido una cosa muy, muy dura recuperarla, ¿verdad? Pues sí, el 30 del 9 de 2023 nos las trajeron los GEAS, que se la encontraron en la Bahía Norte, por Benzú, por ahí. Se la encontraron que estaba a reventar, rajada, como una sandía. Y nos llamaron, nos la trajeron aquí, y entonces nosotros empezamos con la operación de, creía que se nos iba a morir porque venía muy dañada, entonces el veterinario ya empezamos a quitarle parásitos, pero vimos que iba reaccionando. No podíamos ver las aletas, ni delanteras ni traseras, y no sabíamos si los daños que podía tener, porque tenía que hacerle una radiografía, la ecografía se la hicimos nosotros, y flotaba mucho. Entonces, con el tiempo, le íbamos dando de comer, empezamos a sanarle la herida y nos dimos cuenta de que estaba impregnada de plástico. Entonces, lo que suponemos nosotros que pasó fue que un barco pasó por encima porque ella no podía hundirse. Iba flotando a la deriva por la ingesta de plástico. Nada, empezamos a tratarla aquí, la recuperamos a base de mucho cariño y mucho masajes que le daba a mi hermano en la aleta delantera y trasera y tal. Veces a moverse la aleta delantera y nos dimos cuenta de que no veía. Nos dimos cuenta de que algo le pasaba, que no veía. Entonces vimos que estaba ciega, pero comía como una lima. Empezó a comer, tratamientos, ¿sabes? Y se quedó perfecta. Dentro de lo malo, se quedó perfecta. Empezamos que si nos la íbamos a quedar aquí, si le hacíamos unos tanques en condiciones, pero viendo que no se hacía y viendo que se tardanza, porque hay opciones de hacer algo. Todavía no voy a decir nada, pero hay opciones de hacer algo en condiciones, y viendo que se tardaba, pues entonces ya me puse en contacto con el Ministerio. El Ministerio, pues ya se lo dije, le dije que aquí no podía estar. Nos dieron las opciones de la eutanasia, le dije que no, eso del tirón. Y la otra opción era quedárnosla nosotros aquí, le dije que no, porque tal que como estaba no. Y que se la llevaran al oceanográfico en Valencia. Llegamos a esa opción y entonces el Ministerio, gracias al Ministerio, pues se ha organizado, ha cogido y ha programado el traslado, y anoche llegaron y esta mañana a las 5:30, 6 estábamos aquí ya preparándola, a las 6 de la mañana, y la han cogido, la han preparado y se la han llevado para Valencia. Porque en todo momento se descartó que volviese al mar, ¿no? Aguas abiertas, eso descartó desde el primer momento, ¿no? Pues el primer momento, le hago la eutanasia antes, pues iba a durar 2 días, sufriendo. Entonces, soltarla era inviable. ¿Y ahora qué le espera allí en Valencia? Es decir, ¿cómo la tratan? ¿Está, supongo que en una nave dedicada a tortugas en recuperación, o cómo es un poco el proceso? No, estamos hablando de, otra vez, la Champions. Ellos son el oceanográfico de Valencia. Ellos es unas instalaciones alucinantes. De primer nivel, vamos. De primer nivel, claro. Eso es una instalación. Eso es el oceanográfico de Valencia. Y entonces lo que van a hacer, pues primero la mirarán, a ver lo que tiene, daños que tiene, si tiene daño interno, riñones y tal, que no creo, porque ya está haciendo sus necesidades y ya está comiendo bastante bien. Si le queda más plástico, a ver si la vista, cómo la lleva, si puede recuperar las aletas traseras y tal, eso sería ideal, porque volvería al mar. Eso sería un milagro. Después de 1 año y medio que está con nosotros, sería un milagro. Y allí tiene una calidad de vida mejor, porque sabe sus temperaturas, y va a estar en un sitio adecuado, grande, donde se puede mover y a donde puede hacer lo suyo.
¿Habéis colaborado más veces con el oceanográfico, Juan Carlos? Sí, mucho. El oceanográfico, siempre que ponemos un marcador a una boba, a alguna boba y las verdes, son ellos los que nos lo mandan y por mediación del ministerio y vienen aquí a colocarlo. Otras veces no lo ponemos nosotros, pero sí colaboramos bastante. Ya por último, ¿tenéis alguna otra tortuga así que esté también en proceso de recuperación, que estéis trabajando? Nada, este es de hace 2 años que no se quedaba este centro sin tortuga. Bueno, este centro, mi nave de trabajo. Pues Juan Carlos, enhorabuena por el trabajo de recuperación que habéis hecho con Luna y ojalá que tenga un final feliz. Mucha pena, porque imagínate, llevo 1 año y medio, 18 meses con nosotros, y entrar era venir a verla, a ver cómo estaba, darle a comer, y ahora, pues fíjate, yo me quedo tranquilo porque se va, espero un sitio mejor. Ya estaremos informando a ver cómo va, cómo evoluciona, pero sí, feliz porque ha salido de aquí a otro sitio mejor. Estupendo, pues lo dicho, enhorabuena. Gracias. Pues ahí queda, Susana, 18 meses ha estado aquí Luna, la tortuga boba, la han podido recuperar, una tortuga que incluso una de las opciones era la eutanasia, como ha dicho Juan Carlos, eso se descartó completamente, han intentado darle una calidad de vida, lo han conseguido y ahora va a comenzar una nueva etapa en su vida en el Oceanográfico de Valencia. Susana. Pues le deseamos que esa nueva vida sea digna y que sea mucho mejor. Enhorabuena a todos los miembros del CECAM por este trabajo. Recordemos que apareció, la encontraron los GEAS hace 18 meses. Había pasado un barco por encima y tenía el caparazón completamente reventado. Lo hacían el símil con una sandía completamente reventada y desde entonces hasta ahora han estado haciendo trabajo con ella para tratar de recuperarla y también para que se fuera rehabilitando. Hoy arranca el camino hacia una nueva vida en el Oceanográfico de Valencia, que es The Champions, según dice Juan Carlos Rivas. Son las 10:41, arrancamos la tertulia de hoy con José Antonio Alarcón. Muy buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Hace frío, ¿eh? Bueno, yo hoy no, sobre todo el agua, que ya son muchos días de agua, pero bueno, frío no tengo mucho, la verdad. Enrique, ¿cómo lo llevas? Muy bien. Llevamos como 3 semanas de lluvia. Sí, pero de todas formas, en esta época del año, en Ceuta es frecuente que llueva, y que llueva muchos días seguidos, entonces bienvenida sea, ¿no? Y Sony, más de ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo llevas tantos días de lluvia? Bueno, ahí practicando con la inteligencia artificial y la verdad que bueno, estos días de lluvia además lo que apetece es estar en casa, con lo cual se aprovecha el tiempo. Bueno, pues te agradezco que hayas salido de casa para venir a Conectados, para venir a la tertulia. Acabamos de hablar con Jesús Bollit, que es asociado del Foro Ceuta Siglo XXI, asociado y promotor, podríamos decir también. De hecho, la actividad del foro paró en 23 por motivos de salud del señor Bollit. Va a tratar de reactivar este foro. Me consta que, por ejemplo, Enrique Ávila ha participado en una de las actividades del foro en ese periodo de actividad. A Sony Basdez en alguna ocasión la hemos visto también. Sí, yo estoy en el grupo de WhatsApp que continuamente ponen artículos de prensa y todo lo relacionado con Ceuta. También es conocedor, José Antonio Alarcón, de esta iniciativa. ¿Qué os parecen este tipo de iniciativas para la ciudad, Sony? A mí me parece muy interesante, sobre todo porque es una de las mejores maneras de implicar en la actualidad de lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Porque creo que en el fondo muchísimas personas de Ceuta se quejan de que hay cosas de las cuales no saben o no se enteran. Y creo que este foro, que además es civil, no tiene ningún color político, y que bueno, pues tiene toda la posibilidad y la libertad de expresión que cada uno quiera tomar, ¿no? Con lo cual el objetivo sobre todo es común, es decir, es el bienestar de la ciudad de Ceuta. O sea, ¿eres asociada? Yo he participado todavía, asociada, bueno, sí, es que además fue un poco el trámite, ya se sabe, lo de los papeles. Sí que es verdad que presenté yo mi solicitud asociada, pero se quedó ahí también un poco parado en stand-by, como tú dices, en el tiempo, ¿no? Pero bueno, sigo perteneciendo. ¿Vas a asistir el jueves? Sí, voy a intentar. ¿Y partidario de que continúe? Creo que dependiendo del colectivo que llegue y que las propuestas que se hagan,
Yo también es que necesito gestionar mi tiempo porque no puedo estar en tantos foros ni en tantos lugares, con lo cual valoraré pues efectivamente los objetivos que se marcan, las iniciativas que se plantean y sobre todo el interés de las personas, porque las cosas como son, es decir, cuando no existe esas ganas de movilizar, reunirse por reunirse, la verdad es que no. Ir pana, ¿no? Ir pana, ¿no? Enrique, ¿qué te parece a ti este tipo de foros? Y no sé si vas a continuar a participar el jueves y a continuar en esta iniciativa. Bueno, primero, yo sí soy partidario de este tipo de asociaciones. Creo que en el mundo actual los ciudadanos tienen un papel muy importante. De hecho, en Europa hay un movimiento ciudadano importante. Yo estuve haciendo intentos de traerme aquí para que dieran unas charlas, pero nunca fructificaron. Los ciudadanos algunas veces nos sentimos un poco huérfanos porque vemos que los partidos políticos tienen unas agendas que no siempre coinciden con las demandas de los ciudadanos. Y el órgano de representación oficial que hay son los partidos políticos, con lo cual nos encontramos que se debaten asuntos en el Congreso o en la Asamblea de la Ciudad de Ceuta que sí que pueden afectar a un grupo concreto, a un acto concreto, pero no representan el sentir de un gran número de ciudadanos. Entonces, crear una asociación ajena a los partidos políticos, que sea de ciudadanos comprometidos, a mí me parece muy bien. Ahora, comparto con Sony, a ver hasta qué grado de compromiso se adquiere que rinda el esfuerzo que se haga. Yo el jueves ya le dije a Jesús que no voy a poder estar porque ya tenía una cita previa, pero le he dicho que cuente conmigo. Yo pienso seguir participando en el foro hasta que podamos hacer algo y se vea que tiene sus frutos. José Antonio, ¿cómo ves tú esta asociación, este Foro Ceuta Siglo XXI? No sé si formas parte de él o estás interesado en formar parte de este... No, ni formo parte ni probablemente vaya a formar parte. Sí los conozco porque básicamente buena parte de su actividad la han desarrollado en las instalaciones de la biblioteca y conozco su actividad y sí, he hablado bastante con ellos por razones profesionales. Hombre, yo creo que toda democracia robusta y sana necesita de la participación ciudadana, ¿no? El articular una fuerte sociedad civil es una necesidad de la democracia y, por supuesto, estoy a favor de cuantas iniciativas en ese terreno de los ciudadanos, de la participación ciudadana se desarrollen, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece muy bien que la existencia del Foro Siglo XXI, y no solo el Foro Siglo XXI, sino otras instituciones ciudadanas que planteen, que ayuden, coayuden a las instituciones, a la política, a constituir una nueva sociedad o a reflexionar sobre la sociedad, ¿no? Me parece muy bien. En esa Asamblea General Jesús va pues a presentar un poco las propuestas o los temas en torno a los que cree que se debe reflexionar o debatir en las próximas actividades en el caso de que continúe adelante el foro. Y decía, Unión Aduanera, OTAN, el trabajo, el tema del desempleo y, por ejemplo, habla también de la ampliación de competencias, que viene a colación hoy, ya que estamos en pleno aniversario de los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla. Cumplen 30 años de vida, concretamente el pasado viernes 14 de marzo se conmemoraban esas 3 décadas de vida desde que se publicaran en el BOE las leyes orgánicas que contienen ambas normas, que contienen los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, con los que se completaba el mapa del Estado autonómico surgido de la transición. Pasaba de 17 comunidades autónomas a tener 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Ceuta y Melilla era el 14 de marzo de 1995. Y en torno a este aniversario, ¿qué significa para vosotros? Para empezar, esta fecha, 30 años desde ese 14 de marzo de 1995. Sin duda es una fecha histórica, ¿no? Después de un larguísimo proceso, además complejo, contradictorio, duro, prácticamente de 12 años, porque hay que recordar que en el 84 accedían las del artículo 143 de la Constitución y Ceuta tardó 12 años prácticamente en poder llegar al reparto. Bueno, no a la transitoria quinta, que no pudo ser ejecutada o no ha sido ejecutada en su constituyéndose Ceuta en comunidad autónoma, pero al menos a una ejercicio de potestades autonómicas a través de su estatuto de autonomía, ¿no? Pues, por supuesto, es una fecha histórica. Lo que sí es verdad
que el proceso de desarrollo de nuestra autonomía yo creo que ha sido débil, y creo que está pendiente de una revisión profunda. Enrique, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pues efectivamente, lo primero que tenemos que pensar es que ciudades autónomas no se lo ha inventado nadie, no se lo ha sacado nadie de la manga, ya existía, hay ciudades autónomas. La paradoja es que normalmente ser una ciudad autónoma debe suponer una serie de ventajas. Y sin embargo, en Ceuta, supongo que en Melilla también, no sé que en Melilla también, nos sentimos huérfanos de la acción del Estado en muchos aspectos, en los aspectos que precisamente dependemos de él. Lo lógico sería que teniendo el Estado dos ciudades autónomas que dependen directamente de él en asuntos como educación o como sanidad, que son dos pilares fundamentales del estado de bienestar, sin embargo, estemos en una situación de desventaja con las autonomías. Teníamos que ser la joya de la corona del Estado, su escaparate, donde vende su buen hacer, su buena gestión, y sin embargo no es así. Precisamente con el Instituto de Estudios Ceutíes estamos preparando en la UNED una actividad que pretendíamos desarrollarla en estas fechas, pero no vino bien, creo que se va a hacer al final de mayo, ¿no? Y es con constitucionalistas ver en qué grado, con lo que tenemos ahora, se puede avanzar en mejorar el autogobierno, que no tiene que pasar por fuerza por tener más competencias, pero sí por tener más capacidad para ejercer las que se tienen. Sonia, una primera reflexión inicial y continuamos. Pues no, la verdad es que estaba viendo las imágenes y de hecho dices, tus 30 años parece que no son nada, pero efectivamente ves como el transcurso del tiempo, ¿no? Con Enrique estoy de acuerdo en que efectivamente la revisión sería lo oportuno, porque bueno, en 30 años han cambiado mucho las circunstancias. Yo no dejaría de estar, siempre lo he pensado así, de dejar todas las transferencias en manos de la ciudad, porque creo que es buena esa relación con el gobierno central, y sí que a lo mejor pediría pues un poco más de coordinación o un poco más de agilidad en las gestiones, pero eso es una cuestión administrativa al fin y al cabo, con lo cual creo que bueno, se ha avanzado mucho como ciudad autónoma. Creo que no se está haciendo mal, y que muchísimas, en comparación, que a veces nos quejamos de decir, no, es que no queremos ser ciudad sino como las demás comunidades autónomas, hay que recordar que en muchas de ellas se ha creado una máquina administrativa que es un lastre. Entonces no estoy de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, en mi caso, con mi trabajo, yo ahora tengo que meterme en plataformas de las distintas comunidades para presentar los impuestos, lo cual duplica y triplica a veces el trabajo. O sea, en ese debate que se ha abierto sobre la ampliación de competencias, incluso la posibilidad de que Ceuta y Melilla se conviertan en comunidades autónomas, un paso que parece que quiere empezar a dar la ciudad autónoma de Melilla, Soni, tú dices que no. No. ¿Enrique? Tampoco, sería perder la ventaja que nos da ser un hecho diferencial. Lo que hay que hacer es mejorar el ejercicio de las competencias que tiene y exigir del Estado que las suyas las ejerza, las cumpla con eficacia. Sí, yo comparto la idea de Melilla y la necesidad de ampliación de las competencias de nuestra autonomía, ¿no? Básicamente, primero, pues se está produciendo una clara asimetría con respecto al resto de las comunidades autónomas, ¿no? Ceuta en ese sentido juega con muchas desventajas, y se está produciendo un proceso en muchos casos. Fundamental tiene que ver con nuestra falta de capacidad legislativa, ¿no? Y además la absoluta, durante estos 30 años, falta de ejercicio de esa, por lo menos, capacidad de proponer a las Cortes la posibilidad de una iniciativa legislativa. Ceuta no lo ha hecho, Melilla tampoco. Son 30 años y, por ejemplo, muy reciente, no solo lo digo yo, lo dicen los colegios profesionales, lo dicen los arquitectos, lo dicen los abogados de esta ciudad, lo dice el Instituto de Estudios Ceutíes. Por ejemplo, uno de los nichos, de los nichos de limbo más importantes es, por ejemplo, el suelo, ¿no? La ley del suelo, que todos reclamamos, que pues como el Estado ya no legisla sobre eso en materia homogénea de las comunidades autónomas, Ceuta sigue anclada en un limbo, incapaz de renovarse, ¿no? Es decir, ese problema hay otro. Por ejemplo, nuestra incapacidad de ir al Tribunal Constitucional en pie de igualdad con el resto de comunidades autónomas cuando una norma nos afecta, ¿no? No tenemos esa disponibilidad. En definitiva, yo creo que hay aspectos que son mejorables, que se pueden avanzar. ¿Qué aspectos se pueden mejorar? Bueno,
te digo, por ejemplo, por ejemplo, la coparticipación, si no la competencia exclusiva, se puede discutir con el Estado, la coparticipación de una forma más importante en la prestación de servicios como la educación o la sanidad, donde Ceuta prácticamente no tiene ningún papel, aunque tiene consejería, pero prácticamente no tiene ningún papel. Como decía, todas aquellas que tienen o que son ya materia exclusiva de las comunidades autónomas, es decir, no podemos legislar sobre eso, con lo cual tenemos que basarnos en una legislación antigua, tenemos que hacer verdadera ingeniería a veces para poder sacar adelante nuestra legislación, nuestro desarrollo autonómico, y yo en ese sentido por eso creo que es una buena idea, y creo que avanzar hacia una comunidad autónoma puede discutirse su contenido y tal. La iniciativa melillense, la de Imbroda, a mí me parece una iniciativa después de 30 años sensata y razonable, ¿no? Me gustaría añadir, si en aras de lo que ha dicho José Antonio, una situación que se ha dado con frecuencia es que cuando la ciudad quiere ejercer algún tipo de competencia, se ha encontrado, o algún tipo de competencia incluso para su propia organización, se ha encontrado en los tribunales que le dicen que no somos un ente autonómico, que somos un ayuntamiento. Pues eso de alguna forma se debe solucionar, porque eso te ata las manos para poder desarrollar muchas de las cosas que estamos hablando aquí. Pues son las 10:55, de hecho en unos minutos, en unos instantes, ya al final del programa vamos a hablar con Adolfo Hernández de la Fuente, doctor en Ciencias Políticas y redactor del Estatuto de Autonomía, que escribió libros también como La autonomía de Ceuta en 20 capítulos, El largo camino hacia la autonomía. En uno de ellos decía: debido a las consignas que socavaron el largo periodo de desacuerdo en la negociación del Estatuto, se devaluó su contenido y se asumió un cliché negativo sobre su autonomía, cuyo resultado ha sido que sus capacidades no se hayan aprovechado adecuadamente, produciendo, de hecho, un evidente retraso en el desarrollo del autogobierno. ¿Qué opináis al respecto? Precisamente esta actividad que he citado yo antes, que vamos a hacer el Instituto de Estudios Ceutíes y la UNED, el promotor y el alma mater es Adolfo, porque estamos de acuerdo. O sea, si no es cuestión de ser una autonomía, ¿no? Si podemos ser un ente autonómico ajustado a la escala que representamos, pero claro, tienes que tener capacidad para ser un ente autonómico. No puede ser que continuamente te estén diciendo que no puedes hacer esto porque eres un ente local. ¿Basado en qué prima la atención directa de servicios que hace un ayuntamiento? Bueno, pues la legislación habrá que modificarla para que contemple este elemento del desarrollo o de la estructura territorial del Estado, que no es ni un ayuntamiento ni es una comunidad autónoma, es un elemento híbrido. Y lo que no puede ser es que tenga las desventajas de los dos. Debería tener las ventajas de los dos. Eso sí, estoy de acuerdo. Es que además utiliza la palabra que yo quería, ¿no? Es un híbrido. El híbrido debería de ser eso, positivo, y además, como tú decías en el párrafo, ha habido como un cliché negativo. Es decir, no se le han dado esas capacidades o no se han desarrollado esas capacidades porque realmente parecía como si se viera forzado a no avanzar. Y en cuanto a capacidad legislativa, creo que hay que tener cuidado con lo que se pide. Es decir, somos capaces, podemos hacerlo. Yo nada más que tengo la referencia de la ley del IPSI y realmente es una mala copia del IVA. Sí, creo que hay que tener bastante cuidado con lo que se pide para saber si efectivamente nos va a beneficiar o no. Porque, ¿qué aspectos consideráis que requieren atención o mejora en el marco del estatuto actual? ¿Cuáles son, si es que encontráis alguna, las carencias? Bueno, pues como decía José Antonio, el tema del suelo creo que es importante que se revise en el sentido de que o haya una mayor agilidad o de que realmente se aclare, como él dice, en el momento de que te quitan potestad o te dicen que no, que eres ayuntamiento y de que por lo tanto no tienes competencia. Creo que son aspectos mejorables y que efectivamente nos deberíamos de quedar con las ventajas. Es decir, es cuestión de revisar aquellos aspectos que durante 30 años nos hemos visto ya limitados y ver si efectivamente podemos exceder esas limitaciones y hacernos cargo. Porque esto es como en la vida, ¿no? Es muy fácil decir que quieres ser independiente, pero también tienes que saber estar sobre tus pies, ¿no? Enrique. Sí, yo creo que en realidad si se consigue modificar la legislación en el sentido de que ese ente híbrido que estamos hablando aquí los tres se considere que tiene las capacidades siempre tomadas en sentido positivo, se podrían solucionar muchos de los problemas que tiene la ciudad. Por ejemplo, aquí sabemos el problema del suelo es uno grave. Otro que adolece
de falta de atención, porque no se puede llamar de otra forma, es la cuestión de la sanidad. Tenemos un hospital muy bueno, pero resulta que no está cubierto en todos los especialistas que debería tener, y la ciudad no tiene capacidad, pero no tiene capacidad legal para introducir mejoras en este sentido. O, por ejemplo, yo creo que el sistema educativo, la educación en Ceuta, que ha mejorado mucho en los últimos años, es verdad, y al menos eso dan las cifras de abandono escolar temprano, pero debería tenerse en cuenta que hablamos de dos ciudades que son de las que tienen los índices de natalidad más altos de toda España. Entonces, generan unas necesidades que en otros sitios de España no las hay. Yo creo que es que aquí debería estar la ministra de Sanidad, debería tener la sede en Ceuta, por ejemplo, y la educación en Melilla, y el director general de Sanidad estaría en Melilla y el director general de Educación en Ceuta, de forma, si es que no tienen otras competencias, si es que tendrían que estar aquí todos los días. Sí, bueno, lo primero sobre lo que planteaba Sonia, evidentemente que podríamos legislar sobre aquello que nuestro estatuto nos dé como materia plena. De lo demás no podemos legislar ni nosotros ni ninguna comunidad autónoma. Estaría tasado al propio estatuto o a la reforma del estatuto, ¿no? en su momento. No cabe otra cuestión, ¿no? Hombre, yo sí creo que hay muchos nichos en los que hablábamos, por ejemplo, Enrique ahora de la educación. Efectivamente, nuestras características demográficas son muy distintas, ¿no? Y creo que podríamos modular no digo una competencia exclusiva, pero al menos una cogestión de la competencia en materia de sanidad, en materia de educación, creo que sería muy positiva. Y fundamentalmente, de hecho, aunque nuestro estatuto, curiosamente nuestro estatuto es muy generoso en las competencias que nos otorga. Creo que son 32 exactamente, mientras que en general a las demás comunidades se le otorgaban 22 competencias propias. Lo que pasa es que las nuestras ninguna son plenas, por una razón, porque no podemos legislar. Podemos reglamentar una ley del Estado, hay materias básicas sobre las que, primero, las que ya no legisla el Estado son un verdadero problema, un quebradero de cabeza, ya que cada vez son más, ¿no? En ese sentido. Y luego las que legisla el Estado, pues también porque no tenemos la capacidad, sobre todo digo, son las que se nos trasladaron de forma plena, no tenemos la capacidad de legislar sobre ellas, solo podemos hacer reglamentos. Pero los reglamentos se basan en las leyes que haya en vigor. Muchas de ellas, como digo, ya se encuentran atrasadas porque el Estado ha dejado de legislar. Y luego, el problema de la competencia residual, ¿no? Evidentemente, decía él, es que la ministra, lo único realmente que tiene son Ceuta, digo, la de educación o la de sanidad, ¿no? Ceuta y Melilla, ¿no? Es una competencia residual. El Estado está demasiado lejos a los problemas y no podemos gestionarla, sino que la gestiona directamente un ministerio que prácticamente ya no le queda, salvo el marco general, no le queda competencia concreta nada más que la de Ceuta y Melilla, ¿no? ¿Estáis de acuerdo en una cogestión de las competencias en materias como educación o sanidad? La cogestión bien entendida funciona en muchos ámbitos y es un elemento que aporta flexibilidad. Exige responsabilidad en la cooperación, pero bueno, es que a los gobernantes siempre debemos exigir responsabilidad, o sea, yo claro que estoy de acuerdo. Compromiso, yo creo que la palabra es esa. Porque ampliación de competencias son y sí o no. Ampliación de competencia, bueno, la ampliación de competencia ahora mismo las básicas serían eso, educación y sanidad. Y yo creo que es que para mí sería como el perder ese eslabón con el gobierno central, cosa que no creo que sea adecuado o sea bueno para Ceuta y para Melilla. Creo que lo que pedimos es, como dice Enrique, una cogestión, una coordinación, mayor presencia y simplemente a lo mejor simplificar administrativamente esa gestión, pero estamos viendo que si no tenemos capacidad de legislar, cosa que yo siempre he dudado de que, bueno, de que partiera desde la misma autonomía, porque vamos a ver, yo ahora mismo lo que me reflejo sobre todo es en cómo funciona el resto de comunidades autónomas y sobre todo en el tema de los impuestos. Por ejemplo, poner un ejemplo, el del impuesto de sucesiones. Se está creando una discriminación en torno a todas las comunidades, que es que realmente al español ahora mismo pues se plantea si debe de estar empadronado en Madrid, en Cantabria o en Galicia, porque los impuestos son totalmente diferentes y cada comunidad ha legislado de una manera. Con lo cual creo que ahí a veces esa capacidad legislativa que se quieren dar a las comunidades autónomas plantea más la discriminación a favor de sus residentes, por supuesto,
pero nos discrimina a efectos de españoles, ¿no? ¿Estás de acuerdo, José Antonio? Creo que, lógicamente, la Constitución ha repartido las competencias sobre las que tiene capacidad legislativa como cada comunidad autónoma, y es la ley. Uno puede modular, y para eso está. Si no, ¿para qué sirve la autonomía? Si uno puede diferenciar en sus políticas, otra cosa que uno esté de acuerdo con ellas o no, yo creo que no. La capacidad legislativa, además que está en la Constitución, no hay nada que discutir. El título octavo, en ese sentido, yo... creo, en el caso concreto de Ceuta, creo que sobre las materias que tiene competencia debería tener capacidad. Una última cuestión sobre este asunto, y en este caso sobre la fecha. Sobre el 14 de marzo, 30 aniversario, ¿creéis que es una fecha para reflexionar, una fecha para celebrar, una fecha que se le debería dar más importancia de la que se le ha dado o no? La verdad es que sí que se le debería de dar, porque realmente yo creo que el 14 de marzo todo el mundo se ha acordado de que hacían 5 años del confinamiento de la pandemia y no se han acordado del Estatuto de Autonomía. En mi caso, por ejemplo, ha sido así, ¿eh? Enrique. Sí, yo creo que es una fecha muy importante para Ceuta. Supuso, de alguna forma, aunque estemos hablando aquí de las desventajas que tenemos en muchos sentidos, pero supuso de alguna forma la homologación al resto de los territorios del Estado. Entonces creo que es una fecha importantísima. Y se debería, pues... Sí. Celebrar. No digo que tenga que ser festivo, pero al menos sí debería haber algún acto conmemorando la aprobación del Estatuto, por supuesto. ¿Qué opinas? Yo lo que creo que fundamentalmente lo importante es reflexionar sobre él, ¿no? Creo que esta iniciativa que ha tenido la UNED, el Instituto de Estudios Ceutí y la propia ciudad que va a participar en la organización de estas jornadas en mayo, creo que es lo más interesante, analizar, profundizar en la asimetría, en los problemas de nuestra autonomía, reflexionar sobre qué ha pasado estos 30 años y qué se puede mejorar sobre su desarrollo. Creo que es interesante y es lo más importante, al margen de conmemoraciones, de fiestas conmemorativas y tal, ya tenemos un día de la autonomía que se fijó otro día, no el día de la aprobación del Estatuto, por las razones que fueran. Bueno, evidentemente un acto institucional sí parece, bueno, por lo menos para recordarlo, en eso estoy de acuerdo con Enrique, pero creo que lo fundamental es reflexionar en profundidad sobre qué ha pasado con eso y cuáles han sido sus desarrollos y cuáles son sus posibilidades de mejora, ¿no?, de cada futuro. Y ya la última, ¿cómo imagináis el futuro de Ceuta y Melilla en términos de autonomía y desarrollo en las próximas décadas? Bueno, que se revise el estatuto, ¿no?, y que se mejore. Bueno. Yo creo que bueno, en principio todo tiene vistas en el futuro a que pueda mejorar y creo que el hecho de que nos hayamos desarrollado durante 30 años como ciudad autónoma hace posible que lo sigamos haciendo y cada vez mejor, ¿no? Bueno, en realidad, mi opinión es que el desarrollo autonómico ha ido demasiado lejos. Leyendo la Constitución, no imagino que los padres constituyentes pensasen que se iba a llegar al punto que estamos actualmente. De hecho, se da el caso de que en ese título octavo ha permitido desarrollos independientes en cada autonomía que atentan contra otros artículos de la Constitución, algunos del título primero, los derechos y deberes fundamentales, como el artículo 14, o el de la lengua, que ahora mismo no recuerdo si es el 2 o el 3. No se están cumpliendo, ni el de la lengua, ¿cuál es? ¿El 2 o el 3? El de la lengua oficial. que dice que el español es la lengua oficial de España y en aquellas autonomías que su estatuto lo contemple, su idioma, bien, sin embargo, no se está cumpliendo. Y el 14, pues efectivamente vemos que los españoles no tenemos los mismos derechos en función de la comunidad de residencia. Y eso, para mí, es un fallo grave. Quizás las autonomías estaban pensadas en otro sentido. Yo quiero creer que estaban pensadas en otro sentido. Entonces, pensar qué va a ser con Ceuta dentro de 20 o 30 años, pues a mí me gustaría que se hubiese avanzado en este sentido de intentar aprovechar al máximo las capacidades que permite el estatuto o la reforma que se pudiera hacer de este estatuto. Coincido con Sony que tampoco es bueno tener capacidad legislativa amplia, simplemente cosas muy, muy concretas y que de verdad se vea que va a servir, porque si no puedes caer en un limbo más grave del que tenemos ahora. Y
y espero que fuese una cosa así, algo que fuese ese escaparate del Estado español, que dijese, aquí tengo los 2 diamantes de la corona del Estado territorial, son Ceuta y Melilla. Pues creo que sería una buena cosa. En el futuro inmediato lo veo complicado. Lo veo complicado porque, de hecho, ya la primera fase de nuestra Estatuto de Autonomía requirió de un consenso muy complejo, muy largo, en un momento que había consenso, en donde las 2 grandes fuerzas políticas consensuaban, por lo menos la normativa básica del Estado. En este momento lo veo muy difícil de manera inmediata, ¿no? A 15, 20 años, no lo sé, porque ya se me escapa un poco ahora mismo de la imaginación que puede pasar en 15 o 20 años, ¿no? Desde luego veo complejo, bueno, no descarto que en un futuro ese consenso sea posible, pero lo que sí es verdad que se necesitará de mucho consenso para transformarlo, igual que se necesitó de muchísimo consenso, de mucho debate, de mucha discusión para su generación, ¿no? Otro debate que vamos a vivir prácticamente, bueno, pues en los próximos días en los medios de comunicación nacional es sobre, bueno, la política de defensa, y me gustaría preguntaros por lo que creéis que supone para España el plan de rearme de la Unión Europea acelerado por la llegada de Trump y el cambio drástico de postura de Estados Unidos, una propuesta de aumentar el gasto en defensa que respaldaron los 27 países de la Unión y con la que se ha comprometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que se ha encontrado con el rechazo o el recelo, en unos casos o en otros, de sus socios. ¿Qué opináis al respecto de este asunto? ¿Creéis que se debe aumentar el gasto en defensa? ¿Y cómo creéis que se va a ir negociando eso con los diferentes partidos políticos? Parece que las circunstancias nos están obligando, ¿no? No se trata ya de que en general a mí el rearme no es una cosa que me haga mucha ilusión, pero soy consciente de los problemas que está afrontando Europa en este momento, ¿no? En un momento en el que su alianza tradicional defensiva y de seguridad se está rompiendo, se está resquebrajando. No sabemos cuál va a ser el futuro de la OTAN, no sabemos cuál va a ser la posición de Estados Unidos en los próximos años, o por lo menos la que estamos viendo no parece ir en el mismo sentido de los últimos, y parece que es absolutamente necesario que Europa piense en su defensa y en su seguridad, no tanto, y eso tiene que ver, desde luego, con el gasto militar, pero también tiene que ver con la mejora, porque en muchos casos ese gasto militar se hace precisamente en Estados Unidos o en otros países, en terceros países, que luego controlan nuestros flujos armamentísticos, ¿no? Creo que Europa también tiene que repensar su industria armamentística necesariamente para poder garantizar su autonomía como ente. Y yo creo que es que viene siendo obligado el que tengamos que pues incrementar el gasto militar, que va a suponer sin duda un gran esfuerzo para el Estado español, para los países europeos, que evidentemente va a afectar a otros ámbitos de nuestra economía, sin duda. Sony. Creo que, bueno, que el problema sobre todo es el tema de dónde va a salir ese incremento del gasto en defensa. La situación ahora mismo lo requiere y más que nada una cuestión de seguridad, de que, bueno, pues tal y como están las circunstancias en el entorno internacional, parece que Europa se ha quedado un poco pillada en medio de los grandes, de Rusia, de China, de Estados Unidos, y bueno, tiene que reaccionar. Entonces, creo que además, incluso el incremento de ese gasto no solamente puede ser en armas, sino que también podría ser en tecnología, en ciberseguridad, y que efectivamente diera esa situación un poquito más tranquila a los europeos, ¿no? Enrique. Bueno, yo prefiero decir las inversiones en defensa que el gasto en defensa, porque esto es como cuando uno se hace un seguro, en función de lo que pagas es la seguridad que te va a aportar. Las condiciones, ¿no? Las condiciones particulares. Claro, de todas formas, nos está pasando algo que ya se hablaba de hace 20 años, desde hace 20 años. Cuando cae el muro de Berlín, en Europa, pues, y eso que el autor del libro El fin de la historia es norteamericano, Francis Fukuyama, pero aquí se lo tomaron al pie de la letra. Naciones que mantenían ejércitos de 500.000 hombres, de golpe bajaron a 120.000. Naciones que tenían 5.000 carros de combate bajaron a 250. Es decir, se pensó que ya no iba a haber ningún problema. Y Estados Unidos lleva avisando ellos dicen que somos free riders, eso la traducción es gorrones. Gorrones. Vas por la vida sin gastar. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho la seguridad depende de Estados Unidos. Y en ese sentido, y sabes que yo no soy pro Trump, pero yo entiendo que, bueno, ¿por qué tenemos que pagar nosotros la seguridad de Europa? Ahora, efectivamente,
Un problema que nos encontramos en Europa es que la Unión Europea no es un Estado, somos 27 Estados y los 27 Estados quieren tener su avión porque es el mejor, si no los 27 al menos 3 o 4, su carro de combate porque es el mejor, con lo cual podemos tener de este armamento tan sofisticado, con tanta tecnología, pues resulta que tenemos 4, 5, 6 proyectos que compiten entre sí. Cuando los norteamericanos tienen uno de cada, les sale mucho más barato y es más, para Europa es más barato comprar un avión avanzado de Estados Unidos que comprar el que fabricamos nosotros, que es algo increíble. Bueno, pues una cosa que debe hacer la Unión Europea es homogeneizar primero la industria de defensa. La industria de defensa europea es muy buena, tecnológicamente es buenísima. Lo que pasa es que es muy cara, carísima. ¿Y cómo puede afectar este incremento de la inversión en defensa, en que salga adelante o no el presupuesto del Estado? En el sistema de Estados, igual que en las sociedades, tú tienes que asumir tus responsabilidades. Yo no me imagino que si se pone un tope que hay que alcanzar, teníamos puesto el 2% para el año 29, ya se está hablando del 2,5% para el año 27. Pues tendrás que cumplir con tus compromisos, igual que cumples con tus compromisos de deuda, igual que son compromisos, o si no, te tienes que ir del sistema. O sea, vamos a imaginar que tenemos un club nosotros en el que tenemos que poner un dinero al mes, y de golpe yo empiezo a decir que no lo pongo, pues no, me echaréis del club normalmente, aguantaréis un poco y te tienes que ir porque no cumples tu compromiso. Es que, sí, hay que cumplir las normas. Claro, ¿no? Son razones de sentido común, tienes que cumplir las normas. ¿Tienes un problema interno porque no eres capaz de, a tus socios de gobierno, hacerles entender que esto es una necesidad, que no es un capricho? Pues entonces en la democracia solo existe una solución, convocar elecciones. Y si vuelve a salir que no, pues entonces tienes que decirle a Europa, sayonara, baby. Los españoles no quieren estar aquí. Sony. Yo creo que sobre todo hay que justificar y explicar a los ciudadanos el porqué de ese incremento, de dónde va a salir, porque además es fundamental, ¿no? El tener una previsión en el momento, y eso es pura economía, en el momento que los presupuestos estaban planteados de una manera, y además repite mucho en el sentido de que se va a aumentar el presupuesto en defensa, pero sin mermar el aspecto social. Yo no lo veo. Es decir, ingresos igual a gastos. Si yo voy a tener más gastos, o me busco más ingresos o vemos de dónde hacemos. Y creo que ahí sí que es verdad que hay una divergencia entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea y no sabemos exactamente cada uno cómo va a financiar ese aumento en el gasto de defensa. Con lo cual debería de haber un consenso y sobre todo saber hacia dónde vamos, si vamos de la misma mano o no. Sí, bueno, la necesidad de consenso parece clara, ¿no? Fundamentalmente porque un esfuerzo no solo va a hacer hoy, tienes que mantener en el tiempo, ¿no? De una forma sostenida, y eso requiere, desde luego, de un acuerdo básico entre las fuerzas políticas más importantes, ¿no? Para poder mantener el esfuerzo. ¿Que si va a poder el gobierno sacarlo adelante? Pues no lo sé. La verdad es que ahora mismo depende fundamentalmente del Partido Popular, eso parece claro, ¿no? Si no cuenta con el apoyo del Partido Popular, va a ser muy difícil que tanto el gasto en defensa como, por supuesto, el presupuesto salgan adelante. Por lo tanto, el gobierno tendría que bajarse a la arena a negociar con el otro gran partido de la oposición, el Partido Popular. Ha pasado en Alemania, donde los grandes partidos lo van a sacar adelante. Pero si eso no sucede, y parece que desgraciadamente no va a suceder, pues estaremos en problemas. He escuchado al presidente del gobierno decir 2 o 3 veces la posibilidad de modularlo desde el gobierno, no sé si por decreto, no sé si eso es legal, no lo tengo claro, la verdad, tendría que verlo, pero veo muy difícil que un cambio tan importante en la política presupuestaria se pueda asumir sin un suficiente consenso, ¿no? Pues Sony Basdef, Enrique Ávila, José Antonio Alarcón, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de tertulia, la primera de la semana. Seguimos conectados y hasta la próxima, cuando queráis. Gracias. Muchas gracias. Un placer, como siempre. 11 de la mañana y 18 minutos. Vamos a conectar ahora con una actividad solidaria, una actividad que se va a celebrar por tercera vez, es la tercera edición, de unas jornadas cuya recaudación va a ir destinada a la Asociación
ceutí de mujeres mastectomizadas, a ACMUMA. Rafael Morales, muy buenas de nuevo. ¿Cuál es esa actividad? ¿Quién puede inscribirse y cuándo se va a celebrar? Pues fíjate, Susana, muy buenas desde el Centro Global 2. Es la tercera jornada de bienestar y crecimiento personal que está prevista para este jueves. Es decir, empezamos la semana ya pensando en el fin de semana, pero, mejor dicho, en el final de semana, pero buscando ese enriquecimiento personal y ese bienestar. Edith Rivas, muy buena directora. Buenos días, muchas gracias. Estamos hablando de una actividad que es sin ánimo de lucro a beneficio de ACMUMA. Sí, son las terceras jornadas, como has dicho tú, de bienestar y crecimiento personal. Son unas jornadas benéficas, ¿vale? En este caso, todo lo que se recauda va destinado a ACMUMA, que a su vez lo destinan íntegramente a la investigación contra el cáncer de mama, que es algo fundamental pues, para avanzar en los tratamientos, mejor calidad de vida y el día de mañana, pues probablemente una cura para algo tan duro como es eso. Y se contribuye de esta forma por tercer año ya desde este centro donde nos encontramos, Global 2, en ese, vamos a decir, beneficios propio para el cuerpo, para el bienestar, con 2 sesiones, porque va a ser jueves y viernes. Cuéntanos un poco. Sí, son 2 tardes, jueves por la tarde y viernes por la tarde, 20 y 21. Empezamos a las 4 de la tarde los 2 días y son 6 actividades más el sorteo, porque tenemos un montón de patrocinadores que han sido súper generosos y han donado regalos bastante interesantes. Entonces, bueno, pues siempre hacemos un sorteo, se venden papeletas también para eso, para que además de colaborar, bueno, pues te puedas llevar un regalo bonito a tu casa. Tenemos 6 actividades distintas que son bastante interesantes. Empezamos el jueves a las 4 con una sesión de risoterapia, que se la voy a facilitar yo. A las 6 tenemos una meditación muy especial que la va a facilitar Susana Quintero. A las 7:30 tenemos un taller de automasaje, 7:30, que lo va a facilitar Shima Shatatpuri, socia y compañera de aquí. Y el viernes tenemos a las 4 de la tarde un taller de neurodanza impartido por Gemma Bell. A las 6 un baño de sonido que lo va a hacer nuestro Manu, que es parte del centro. Y a las 7 un taller de lengua de signos que imparte Carmen Granados, amiga personal y genial. Y terminaremos el viernes a las 8 pues con el sorteo de todos los premios, de todos los regalos que han donado. Es decir, una jornada bastante completa en todos los sentidos, desde el cuidado personal, como decíamos, el aspecto de la salud mental con esa risoterapia, aprendizaje con lenguaje de signos. ¿Qué espectro de población puede inscribirse? ¿De qué edades? Pues tenemos personas inscritas de todas las edades, porque en realidad cualquiera de las actividades, hombre, a ver, no hay una actividad enfocada, por ejemplo, específicamente para niños, ¿vale? Pero a partir de la adolescencia cualquier persona puede participar en cualquiera de las actividades, no son excluyentes o van a una franja de edad concreta. Entonces, bueno, pues entre las personas inscritas tenemos de todas las edades. ¿Y cómo va ese ritmo de inscripciones? Porque tienen buena aceptación estas jornadas, hay mucha parte también colaborativa con esa, denominemos la fila cero, ¿no? Sí. Y el precio de inscripción y las modalidades de inscripción también varían. Sí, tenemos bueno, primero dar las gracias por la respuesta, porque es el tercer año y cada año nos sorprende la generosidad de la gente y la colaboración, porque vamos creciendo exponencialmente. Y luego te puedes apuntar a una actividad, 2 de forma individual, las que quieras, o a las jornadas completas. Las actividades individuales tienen un precio de 15 euros y las completas serían 60. Ha habido muchas personas que generosamente han hecho fila cero, como dices tú, que es que pagan pero luego no van a acudir, dejan su plaza. Ha habido donaciones de personas anónimas también así a nivel altruista. Entonces, bueno, lo repito, dar las gracias a toda la gente que está colaborando, porque la respuesta está siendo maravillosa. Nos quedan plazas, todavía se pueden apuntar y damos un tirón más, porque todo va íntegro a eso. O sea, aquí nadie tiene ningún beneficio, ni quienes participan, o sea, ni quienes facilitan los talleres, ni el local, ni nada. Todo lo que se recauda íntegro para ACMUMA, y ellas a su vez lo destinan íntegro a eso, a la investigación contra el cáncer. ¿Cuál es el cupo máximo de participantes? Pues depende de la actividad, pero mira, por ejemplo, así de memoria, en el baño de sonido y en la meditación, que están siendo las top esta vez, creo que vamos por 26 personas en cada una de ellas, y todavía nos cabe gente porque, bueno, la sala es grandecita y no hay problema de espacio.
Una sala totalmente reformada, perfectamente acondicionada, con todo tipo ya de comodidades. ¿Y las personas que vengan, qué tienen que traer o cómo tienen que venir ataviadas? Pues mira, para meditación y para baño de sonido no necesitan venir con ropa específica cómoda de yoga ni nada. Para risoterapia se aconseja, y para neurodanza, ropa cómoda y que puedan estar fresquitos, porque ahí sí que hay movimiento corporal. Y para automasaje, lengua de signos, y ahí pueden venir como quieran. O sea, las únicas actividades que necesitan una ropa un poco más de deporte y más así, que en un momento dado puedas estar más fresquitas, son tanto la riso como la neuro. El resto no necesitan nada. Aquí tenemos colchonetas, tenemos cojines, todo lo que se necesita para las jornadas. Unas jornadas para desconectar, para cuidarnos internamente y contribuir también de manera directa e indirecta a ese cuidado en la lucha contra el cáncer de mama por una asociación como es la Asociación de Ceuta de Mujeres Mastectomizadas. Edith Rivas, directora del Centro Global 2, muchas gracias y enhorabuena por este tipo de iniciativas. Gracias a vosotros. A nosotros nos parece muy importante, más allá de las actividades que hay en las jornadas, el que sea también un poco un ejercicio de concienciación de lo importante que es que todos sumemos en este caso, porque si has tenido alguien cerca, familia, amigos y tal, ya sabes de qué va, y si has tenido la suerte hasta ahora de no tener nadie cerca, pues siéntete afortunado, afortunada y colabora con los que sí lo estén pasando, porque yo creo que en ese barco deberíamos estar todos sumando. Y en ese ámbito de colaborar, antes de terminar, quien quiera participar desde la fila cero, ¿cómo puede hacerlo? Pues se ponen en contacto con nosotros, en los carteles están los teléfonos y todo, y ya cada uno voluntariamente lo que quiera. Sí. Pues muchas gracias, como decimos, a disfrutar del jueves y del viernes en ese bienestar y cuidado también personal, contribuyendo por una buena causa. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues estas terceras jornadas de bienestar y crecimiento personal que van a deparar una amplia amalgama, como hemos visto, risoterapia, lenguaje de signo, neurodanza, todo ello en pro y en defensa de la investigación en la lucha contra el cáncer, que va a ir destinado todo lo recaudado a la lucha y a la asociación ACMUMA. Pues muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias también a Edith Rivas por esta conexión, por avanzarnos un poco en qué van a consistir esas jornadas que se van a llevar a cabo jueves y viernes. 11:26, lo anunciamos en el sumario. Vamos a hablar ahora de ese 30 aniversario del 30 cumpleaños de los Estatutos de Ceuta, de Autonomía de Ceuta y Melilla. El 14 de marzo, exactamente, se conmemoraban esas 3 décadas de vida desde que se publicaran en el Boletín Oficial del Estado las leyes orgánicas que contienen ambas normas, que contienen ambos estatutos de autonomía, con los que se completaba el mapa del Estado autonómico surgido de la transición. Pasaba de 17 comunidades autónomas a tener 17 comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla. Fue el 14 de marzo de 1995 y hoy, 30 años después, estamos con el politólogo Adolfo Hernández de la Fuente, que es uno de los redactores de este documento, considerado uno de los padres del Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla. Muy buenos días, Adolfo. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en la agenda y atendernos en esta conexión de hoy lunes. Hace 30 años de esa aprobación, de la publicación en el BOE, después de un largo proceso, como titula en su libro El largo camino hacia la autonomía. ¿Cómo fue ese proceso de redacción del Estatuto de Autonomía de Ceuta? ¿Qué desafíos se enfrentaron durante su elaboración? 30 años son muchos años. Quiero decir que llevamos ya una larga experiencia desde que se aprobó y tal vez no recordemos muy bien lo conflictivo que fue aquella situación, pero yo creo que hoy en día lo que hay que celebrar es que por fin se aprobaron los estatutos de autonomía, porque la situación alternativa de que durante todo este tiempo no lo hubiéramos conseguido, pues en fin, habría sido realmente desastrosa. ¿Y cómo fue ese proceso? No sé si nos puede contar algunos detalles de ese largo proceso de redacción hacia el Estatuto de Autonomía. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, el periodo de constitución de todas las comunidades autónomas fue entre el 78, de aprobación de la Constitución, y el año 1983. El año 83 ya estaban constituidas las 17 comunidades autónomas y ya se estaba negociando con Ceuta y Melilla a ver cómo era el estatus, y hubo diferentes iniciativas por parte de uno y por parte de otros. En realidad las posiciones eran en todo caso bastante, digamos, extremas, en el sentido de que las posiciones estaban muy alejadas. En el año 92 yo estuve al cargo de la elaboración y negociación de los acuerdos autonómicos.
y ahí se reformaron todos los estatutos de autonomía porque el sistema, que ya se había consolidado en el funcionamiento y había una gran experiencia, requería que hubiera una uniformidad, es decir, que todas las comunidades autónomas estuvieran en la misma igualdad de competencias y de poderes. Y todavía ahí no se había alcanzado un consenso con las ciudades de Ceuta y Melilla. Y después de esa aprobación, después de la celebración de que habíamos conseguido establecer un sistema ya un poco más consolidado y con un funcionamiento más racional, pues me encargaron a ver si me podía hacer cargo de llegar a un consenso con las ciudades de Ceuta y Melilla. Es decir, que yo cogí el tema en el año 92 y en el año 95 lo aprobamos. El resto del tiempo había venido alterando las posiciones. Por parte del Estado se ofreció siempre un régimen especial local y por parte de las ciudades autónomas que querían una comunidad absoluta. Realmente el tema de que subyacía cuando yo estaba haciéndome cargo de lo que allí pasaba es que estaba cargado de emotividad y lo que faltaba era, digamos, un poco de sentido común y una reflexión sobre las condiciones en las que uno y otro podían acercar posiciones. La verdad es que, digamos, las características de la negociación fueron en algún aspecto tan radicales que eso hizo temer en muchas cosas que se podían haber conseguido, digamos, la aprobación más amplia, pues se hicieron mella en la ampliación de lo que se podía conseguir en el Estatuto de Autonomía. Pero al fin y al cabo lo que se consiguió yo creo que fue un éxito rotundo porque todavía es complejo explicar nuestro sistema autonómico en el cual efectivamente las regiones componen un conjunto de 17 autonomías, pero hay 2 territorios pequeños al otro lado del Mediterráneo con problemas propios y que son exclusivamente unas ciudades con su propio ayuntamiento. Y a partir de ahí hay que dotarles de un sistema de autonomía. Por lo tanto, el sistema de autonomía de Ceuta debe de tener características que puedan ser homogéneas junto al sistema y, por otro lado, asequible porque, dado el tamaño de la población, también hay problemas para que pueda acoger la complejidad institucional que puede tener una comunidad como las grandes, ¿no? Y en esa cuestión, el largo camino está también hecho porque no solamente es conseguir la aprobación de los estatutos, sino la experiencia posterior en cómo manejar esa máquina de los estatutos y poder llevarla a las condiciones en las que podamos conseguir el mejor sistema de vida posible para nuestros ciudadanos. ¿Qué significa para usted el 14 de marzo, estos 30 años? ¿Es un motivo de celebración, de reivindicación, de reflexión? ¿Balance? Bueno, digamos que esa celebración debería ser constante. Lo que tenemos, hemos conseguido lo que tenemos. Yo llevo muchos años diciendo que es el momento de hacer una reflexión y poder revisarse. Mire, todos los estatutos de autonomía, absolutamente todos los de las 17 comunidades autónomas, han sufrido procesos de reforma. La Constitución dice que los estatutos de autonomía se reformarán de acuerdo con los procedimientos que los mismos están establecidos. Y igual que en todas las comunidades hay un proceso de revisión establecido en su estatuto, en el de Ceuta lo hay también, hay un proceso de reforma. Es verdad que en todos ellos, por exigencias, digamos, de rigor, porque no se manipule exactamente temporalmente con mucha insistencia, se exige una mayoría cualificada. Bien, pues si hay una mayoría cualificada, se puede reformar el estatuto y ahí se pueden incluir las cuestiones que sean necesarias introducir porque han venido siendo disfuncionales, porque necesitamos de ellas para completar lo que es nuestra capacidad de establecer políticas. Y por otro lado, pues bueno, eso que es una reforma que sería absolutamente propia de los ciudadanos y fuerzas políticas de la ciudad, tienen que compaginar la aprobación de las cámaras del estatal, del Parlamento, el Congreso y Senado. Por lo tanto, es un proceso de consenso confluyente, pero racionalmente y pragmáticamente no veo ningún inconveniente para que los problemas fundamentales puedan tener también una cierta acogida. Digamos que hay que adaptarlo debido a la dificultad de comparar instituciones que están previstas para grandes regiones para un pequeño ayuntamiento. Haciendo balance, echando la vista atrás de, bueno, pues de todos estos años, 30 años, ¿cuál sería el balance que hace de este Estatuto de Autonomía, de esta máquina, como dice, del Estatuto de Autonomía, cómo se está manejando y qué aspectos son susceptibles de esa reforma a la que se refiere?
¿Qué se podría mejorar? Hay dos enfoques. Uno es el enfoque general, el enfoque del funcionamiento del sistema autonómico español en su conjunto. Yo no sé si los ciudadanos de Ceuta podrían imaginarse qué sería si no estuviéramos dentro de ese sistema. Es decir, el sistema consiste en visualizar la representación muy personalizada de las instituciones autonómicas. Y ahí están no solo las 17 comunidades autónomas, sino que siempre están Ceuta y Melilla. Ya nos hemos acostumbrado a ver a nuestro presidente en todas esas convocatorias en las que efectivamente no hay ningún presidente de un ayuntamiento, un alcalde, sino simplemente están los presidentes de las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas. Por lo tanto, se convocan a todas las reuniones sectoriales, pueden participar en el funcionamiento, están representados en el Senado exactamente igual. Y todo eso que significa que nosotros estamos en condiciones de igualdad en esa visualización, en esa participación que el resto de los entes autonómicos. Por eso a mí me gusta hablar de entes autonómicos. Ahí se comprende exclusivamente a las 17 comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla. No hay ningún más ente autonómico dentro del sistema español. Por lo tanto, eso nos ha dado una facilidad y una familiaridad para convivir con el resto del sistema. ¿La habremos aprovechado bien o no? Bueno, eso ya tiene significado político que se va examinando por cada una de las partes. En cuanto a lo que es funcionalidad, ahí sí que hay déficits. Hay déficits, yo creo que de relevancia. No es que tengan, digamos, un freno a la posibilidad de establecer políticas públicas, porque ahí nosotros tenemos que entender que una vez que las instituciones están en funcionamiento, los representantes de las mismas son los responsables de que se orienta hacia un manera o se orienta a otro. Podemos tener competencia en medio ambiente, pero poner en un partido que sea antisistemático, es decir, que vaya en contra de la protección del medio ambiente. Eso no quiere decir que esté obligado. Por lo tanto, lo que sí tiene capacidad es de expresarse y de posibilidad política. Pero sí hay temas que en la experiencia de estos años pues han resultado disfuncionales, han resultado que en las perspectivas que se proponía y se establecía el estatuto, pues han sido realmente frenos. Uno de ellos que yo vengo señalando es precisamente el que no tenemos ese acceso directo al Tribunal Constitucional, que nos ha dificultado defender en algunos casos elementos estatales que en su legislación han abusado de nuestras competencias. Bueno, todo eso hay que ponerlo en un plano muy pragmático y hay que examinarlo y hay que contemplarlo desde una perspectiva técnico-jurídica para que sea viable. En fin, todo tiene, digamos, puntos de vista diferentes. Hay una valoración muy positiva por un lado y siempre hay la capacidad de poder perfeccionar. ¿Qué opina? ¿Cuál es su postura sobre ese debate que existe en cuanto a la posible ampliación de competencias de los estatutos de Ceuta y Melilla? Melilla incluso aboga por estudiar, dar un paso adelante y aplicar la transitoria quinta de la Constitución para constituirse en comunidad autónoma. ¿Qué opina sobre ese debate, Adolfo Hernández de la Fuente? Es que ese debate lo que no podemos es elevarlo al tema emotivo, es decir, quiero que ser comunidad autónoma es un eslogan. Pero ¿cómo quiere serlo? Es decir, ¿qué competencias quiere? ¿Quiere tener toda la competencia sanitaria? Pues la economía de escala no nos deja para poder tener todas las posibilidades que el sistema sanitario español ofrece a los ciudadanos. Tendremos que estar en la igualdad de condiciones con los demás. Por lo tanto, allá donde no alcance, puede realmente ser compensado porque la solidaridad del Estado es necesaria. Pero sí que podemos mejorar el funcionamiento. Yo lo he propuesto en distintos informes, la gestión de la sanidad, lo que es la gestión directa de lo que se está haciendo en Ceuta, la distancia no la está beneficiando en nada. Y por lo tanto sería muy conveniente que hubiera una delegación de competencia o una transferencia en el sentido de que la responsabilidad se delegue en los representantes de la ciudad, porque la situación que tenemos no solamente es que están muy distantes quienes dirigen y son los que diseñan el sistema, sino que tampoco nos rinden cuenta a los ciudadanos de Ceuta de cómo lo hacen. Y eso yo creo que sí es injusto o es discrecional para los ciudadanos de Ceuta. Pero esto se enfoca racionalmente desde la perspectiva, por un lado, de nuestra incapacidad para poder asumirlo totalmente y la posibilidad de ser razonables y responsables y gestionarlo directamente. ¿Y, por ejemplo, competencias como educación? La educación pasa lo mismo. Yo creo que el sistema nos está demostrando que la descentralización de estas materias
está produciendo también sus inconvenientes, pero indudablemente sus ventajas. Es decir, los problemas más particulares, más cercanos al ciudadano, la institución que más cercana esté realmente es la que debe hacerse cargo de ello. Pero si esa institución no tiene capacidad para dar respuesta total, pues tendrá que buscarse la manera de poder cooperar para que se reciba totalmente de otra manera, es decir, que complementariamente o solidariamente. En el sentido de la enseñanza universitaria, vamos, es fundamental. Nosotros estamos teniendo realmente un sistema universitario excepcional en la medida en que eso funciona si vienen alumnos de fuera de Ceuta, porque el coste de mantener las universidades pues tiene, digamos, un tamaño también de escala. ¿Qué pasa con todas las especialidades? Pues que es muy difícil tener todas las especialidades en tu territorio. Tampoco la tiene La Rioja ni Murcia, tampoco la tienen comunidades autónomas que en su economía de escala puedan acceder a todas las disciplinas. Señor Hernández de la Fuente, hace unos instantes pasaban por aquí pues el secretario de la UNED, Enrique Ávila, también el director del Instituto de Estudios Ceutíes, José Antonio Alarcón, y hablaban de que se va a hacer una actividad conjunta en la que el protagonista va a ser usted sobre este debate, sobre este asunto. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa y el planteamiento? ¿Cómo va a plantear esta cuestión en esa actividad conjunta con el Instituto de Estudios Ceutíes y con la UNED de Ceuta, Adolfo Hernández de la Fuente? Lo del debate me alegra mucho, pero es la primera noticia que tengo. Yo lo que sí tengo, digamos, en perspectiva es conmemorar esto de una forma que sea positiva para la ciudad y para la imagen que de la ciudad tienen fuera de aquí. Es decir, es muy importante que traslademos nuestras aspiraciones, quiénes somos y cómo estamos y en qué condiciones, pues a las instituciones estatales. Eso es un déficit importante. Muchas veces somos demasiado autocomplacientes. Hacemos las cosas para nosotros mismos, pero no estamos muy en una expectativa de que todo eso tiene una repercusión que nos lleva más allá a la hora de tener que salir, explicar, decir aquí estamos. Todo eso es un esfuerzo muy necesario de realizar. Y aprovechando los 30 años, pues mi intención es conjuntar, digamos, a los que podemos tener una visión técnica del asunto y poder trasladarla a los representantes del Estado, a los sistemas académicos que difunden el estudio sobre estos asuntos, etcétera, etcétera. Es decir, empezar a decir aquí estamos y estamos de una manera seria. Lo del debate sobre las condiciones, eso es otra cuestión. Y desde el punto de vista técnico, a modo de mensaje y de conclusión, ¿qué le gustaría trasladar a la ciudadanía que nos está escuchando ahora mismo? Hombre, yo a la ciudadanía lo que siempre le pido, y creo que es absolutamente necesario en un sistema democrático, es que se sientan responsables de las cosas que pasan. Es decir, y para ser responsable de lo que pasa siempre hay que estar informado. Y no siempre estar, digamos, un poco al albur de lo que pueden ser las consignas, lo que pueden ser los intentos y motivos de movilizar cosas, y estar con una atención reflexiva para ver qué es lo que nos beneficia y qué es lo que nos puede dañar. Y en ese sentido, el celebrar que tenemos Estatuto de Autonomía, yo creo que hay que hacerlo desde una manera muy positiva. Esto no es lo del medio vaso o medio vacío, o sea, lo tenemos estatutos de autonomía. Nada más que nosotros, los dos únicos ayuntamientos que entran en el reparto de poder entre el Estado y el resto de los territorios son Ceuta y Melilla. Es decir, mire, si queremos comparar, todos los municipios españoles, que son más de 8.000, 8.100 y pico, pues están vinculados exclusivamente a las tareas del régimen local. Y la autonomía está por encima de ellos. La que menos municipios tiene, pero los tiene muy bien ordenados y con capacidad económica importante, es la región de Murcia, el Reino de Murcia. El Reino de Murcia tiene 60 y tantos municipios. La Rioja, que es de tamaño terrestre más pequeña, pues tiene 170, me parece, una cosa así, ¿no? Si vamos a Andalucía ya estamos hablando de 2.000 y pico, vamos, de 900. Yo creo que Castilla y León, que es el que más tiene, son 2.000 y pico, 2.280, una cosa así. Es decir que nuestra presencia es una presencia excepcional.
Nosotros estamos tratando con el nivel más intermedio de la descentralización entre el Estado y la población, y ahí estamos instalados, no estamos en el escalón siguiente, sino que estamos en ese. Y hay que aprovechar esa presencia, hay que sacar pecho y decir que estamos ahí, y a partir de ahí reclamar cosas que a lo mejor no tenemos, y si el ciudadano las siente que no las tiene, puede reclamarlas también y puede realmente presionar para que esas reflexiones se efectúen. ¿Qué aspectos entiende Hernández Lafuente que se deben reclamar o revisarse y actualizarse en ese Estatuto de Autonomía? Ya la última. Bueno, no es el momento. Aquí hemos hablado de algunas, de la garantía constitucional, o hemos hablado de las competencias, las grandes competencias. Es decir, todas esas cuestiones están, pero también está que reflexionar qué es lo que podemos tener y no lo tenemos teniendo capacidad para hacerlo. Es decir, que la reflexión abarca. Aquí hay modelos de desarrollo autonómico. Los modelos de desarrollo autonómico no solamente se derivan de él con exclusividad, siempre son susceptibles de ser mejorados. Pues Adolfo Hernández Lafuente, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos, coincidiendo con el 30 aniversario del Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla. Estaremos pendientes también de esa actividad conmemorativa que finalmente se va a celebrar en el mes de mayo junto con el Instituto de Estudios Ceutíes y la UNED, el Centro Universitario UNED de Ceuta. Muchísimas gracias. Es un placer poder celebrarlo. Gracias. Un placer, el placer es nuestro volver a conectar con Adolfo Hernández Lafuente, uno de los padres del Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla. 11:45 nos vamos en directo a las instalaciones de Luna Blanca, que bueno, es solidaria durante todo el año, más aún durante el Ramadán, que tiene varias campañas activas, y una de ellas es Raúl Llamas, la campaña Arrópame para vestir, de estreno a niños de familias vulnerables en la fiesta del fin del Ramadán. Muy buenos días. Buenos días de nuevo, Susana. Pues efectivamente, Luna Blanca no quiere que ningún niño se quede sin estrenar ropa nueva al final del Ramadán, y por eso ha puesto en marcha por tercer año consecutivo la iniciativa denominada Arrópame. Y para hablar de esta iniciativa nos encontramos con Halima Ahmed, ella es portavoz de Luna Blanca y educadora. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, háblanos de esta interesante iniciativa. Bueno, como he hablado en otras ocasiones, esta es la tercera edición de la campaña Arrópame, y lo que se trata es de que todos los niños de las familias vulnerables, porque no se quede ninguno sin estrenar, como manda la tradición, pues ropa nueva el día del Eid el-Iftar, que es el día de la fiesta después del Ramadán. Los años anteriores, ¿cuántas ropas, cuántos trajes habéis conseguido obtener? El primer año conseguimos vestir a unos 100 niños y el año pasado llegamos a sobrepasar los 160. ¿Y este año habéis marcado alguna cifra? Bueno, esperamos por lo menos llegar a los 160, pero si podemos vestir a más, pues mucho mejor. Y este año hay mucho más niños. Halima, cuéntanos cómo se puede colaborar, cómo las personas interesadas se pueden poner en contacto con vosotros, si lo hacen entregando ropa o dinero, ¿cómo es el proceso? Pues de varias formas. Una, como siempre decimos, es que pueden llegar a una tienda de ropa infantil y comprar una tarjeta de regalo que equivale a vestir a un niño o una niña, llamar a la entidad y donar dinero, o preguntarnos las tallas de niños y niñas que se precisan y comprarlos personalmente. Cualquier manera de que no hagan llegar ropa nueva o vestir a un niño o una niña será bienvenida. De hecho, se puede hacer una sola persona, vestir un niño, entre 2, 3, lo que haga falta. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el último día ya? Nosotros siempre ponemos como límite el día 26 del Ramadán para darles un margen a las familias a que puedan hacer cambios sobre la marcha de la ropa, porque muchas veces puede fallar un número de zapatos, una talla de algo en concreto, y que tengan ese margen para poder hacer los cambios oportunos. En otro orden de cosas, Halima, ayer Luna Blanca emitía un comunicado para hablar del Zakat al-Fitra, es la donación que cada musulmán tiene que hacer con motivo del Ramadán a las familias más vulnerables. Lo habéis establecido, lo habéis fijado en 1,87 euros, ¿no? ¿Por qué?
Sí, nosotros hemos hecho el cálculo tal como está dictaminado dentro de nuestra religión y lo que es la sunna, lo que ha dejado establecido nuestro profeta. Entonces, lo que se dictamina es que se done el alimento que más se consume en un país. Nosotros aquí en España, en Ceuta, como en Marruecos, que es el país por el que nos llevamos por la cercanía geográfica, entonces, lo que más se consume es el pan y derivados. ¿Y de dónde procede el pan? De la harina. Entonces, en función de eso, hemos visitado varios supermercados, tiendas y demás, y hemos visto lo que cuesta un kilo de harina, que varía entre 0,67, 0,85, 0,75. Hemos hecho la media y el kilo de harina sale, pues eso, 1,87. Esa es la cantidad que se va a fijar para que cada miembro de la familia, cada familia, haciéndose valer por cada miembro del núcleo familiar, puedan donar esa cantidad por cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Que esta cantidad pues la vemos como muy asequible a las familias que no pueden donar más que eso. Hasta esto les cuesta poder hacerlo frente, sobre todo una familia que puede tener de 3 hasta 10 hijos. Incluso si tienen padres con ellos en casa, todo eso entran dentro de la donación. Y ahí está Luna Blanca para ayudarlos. Hombre, claro que sí, ahí estamos. Nosotros pues lo que queremos es si hay alguna duda sobre este aspecto, por eso todos los años hacemos este comunicado. Salimos a ver los precios y hacemos el correspondiente comunicado para que no quede ninguna duda, que se despeje todo lo que tenga que despejarse. Y ya está. Muy bien, Halima, pues muchas gracias por atendernos. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí queda, Susana, una vez más esa labor solidaria de Luna Blanca, que no cesa en su empeño de ayudar a las familias más vulnerables en el mes sagrado del Ramadán, ya sea bien a través de la campaña de Arrópame, como dejando claro cuál es la donación que tiene que hacer cada musulmán en este mes sagrado de 1,87 euros. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias también a Halima y a todas las personas, todos los miembros de la ONG Luna Blanca. 11:50, casi 51 minutos, hasta aquí esta conexión de hoy con la actualidad local en directo, una conexión que vuelve mañana, como siempre, en el mismo sitio y a la misma hora. Y para despedir, os vamos a dejar con un fragmento, con un momento del recital de Tawhid que celebraba este fin de semana el Centro Cultural Al-Idrisi por parte de sus alumnos. Con ellos nos despedimos. Les recordamos que pueden seguir conectados con Beatriz Palomo y todo su equipo en esta hora y a partir de las 2 de la tarde toda la información de la jornada, toda la información de la mañana en la primera edición de los servicios informativos. Mientras tanto, todos los detalles en la página web rtvc.es y en la app Ceuta Play. Todo esto y mucho más hasta aquí y hasta mañana. Nos vemos en el mismo sitio. Muchas gracias por acompañarnos. تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن